Buenas tardes con todos, con todas. Reciban un cordial saludo desde un Quito lluvioso. Mi nombre es Tamara Montalvo y tengo el gusto de estar con ustedes el día de hoy en este webinar del curso sobre herramientas para el diseño e implementación de infraestructura verde por parte del sector de agua potable en Perú y Colombia. El día de hoy estamos muy contentas y contentos de tener a dos invitados especiales y a nuestra instructora del módulo 1 en este webinar. Quiero darle el paso a Marta Echavarría, que es la directora de Ecodecisión y la instructora del primer módulo, que se refiere a lo que es servicios ecosistémicos, y después Marta hará la introducción de nuestros dos invitados que vienen de los dos reguladores, tanto de Perú como de Colombia. Gracias, Marta, bienvenida. Buenas, casi noches para todos, qué bueno estar aquí. Este es nuestro primer módulo del curso, entonces yo sí quiero agradecerle a los participantes porque sé que el arranque de estos procesos no es fácil. Entonces agradecemos la presencia de todos y especialmente a nuestros invitados, Fernando Momi, presidente de ADERASA, y Javier Moreno, comisionado de la CRA de Colombia. Como ustedes han recibido el material de introducción al curso, es un curso sobre las herramientas para el diseño y la implementación de infraestructura verde por parte del sector de agua potable en Perú y Colombia. Esta es la segunda edición del curso, que ha sido un proceso colaborativo de diseño entre la empresa que yo dirijo, Ecodecisión, y la SUNAS, el regulador de Perú, Forest Trends, una organización de Estados Unidos conservacionista, Condesan, y en esta edición tenemos el apoyo de la cooperación americana a través del Servicio Forestal. Esta es una gran minga que hemos diseñado, digamos, entre todos los participantes de esta larga lista que yo les he dado, donde lo que buscamos es dar una enseñanza práctica sobre la infraestructura verde. ¿Y qué quiere decir esto de la infraestructura verde? Es algo que con el grupo de ADERASA, el grupo de infraestructura verde de ADERASA, la Asociación de Reguladores de América Latina, hemos venido pensando y diseñando y hablando de qué quiere decir la infraestructura verde. Es el conjunto de actividades, acciones y medidas para proteger los ecosistemas de interés hídrico y así recuperarlos y optimizarlos garantizando el flujo. Entonces es un gran reto que tienen todos los actores del sector. Sabemos que este es un reto para todos los usuarios del agua y de alguna manera nos estamos abocando primero al sector de agua potable y saneamiento, que pensamos tiene un gran liderazgo en este proceso. Entonces, a través de ADERASA, la asociación, hemos venido liderando un proceso desde el año 2015, con el apoyo especialmente de Fernando Momi, que era el presidente de ADERASA, y quien nos va a dirigir ahora unas palabras para explicar lo que se ha dado en Perú y también que se ha dado regular, digamos, en América Latina. Yo solo les quería resaltar, y es algo que ustedes van a tener en sus módulos, que esto es un proceso que requiere de muchas facetas, facetas que tienen que ver con la parte técnica, es decir, que entendamos la hidrología de los ecosistemas. Por eso ustedes van a tener el módulo 2, que se amerita y se discute en detalle esos aspectos. Tiene que ver con la normativa, con la regulación y un poco con las instituciones que tienen que abordar ahí. Eso es muy importante y eso lo van a ver en el módulo 4. Y tiene que ver también con la parte económica, cómo traducimos esos beneficios de la naturaleza en la economía, y eso tiene que ver con el módulo 3. Y finalmente el módulo 5 va a ser enfocado hacia cómo ponemos todas estas piezas juntas. Entonces, por eso la infraestructura verde es un proceso que vemos que tiene que tener una medición del desempeño para que podamos mirar cuáles son los éxitos o fracasos que estamos teniendo, porque sabemos que es un proceso a largo plazo. Lo que invertimos hoy, los resultados los vamos a ver a muy largo plazo,
pero además sí nos dan un aspecto importante en este contexto y especialmente les comento que el día de hoy desde el Ecuador ha llovido fuertemente y es ante el cambio climático tenemos muchas incertidumbres que tenemos que abordar. Entonces los invito a que a través de este proceso que es el curso, ustedes puedan mirar desde sus actividades, desde el espacio de trabajo donde están, cómo podemos invertir en la protección de los ecosistemas que nos dan el agua. Sin más, yo quería pasarle la palabra a Fernando Momi para que nos cuente un poco la experiencia desde la visión del Perú. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Efectivamente estamos desde acá, desde Perú. Un saludo a todos los participantes. Muy contentos con este segundo curso y agradeciendo a todos los que han mencionado ya Marta, que están colaborando en este curso, segundo curso de herramientas para el diseño e implementación de infraestructura verde por parte del sector. Agua potable y saneamiento, ¿no? En primer lugar, yo creo que cabe mencionar cómo es que un organismo regulador de agua potable se interesa por la protección del medio ambiente, ¿no? Y la realidad es la que nos ha llevado a nosotros en el Perú a tener que preocuparnos por las fuentes de agua. Lo cierto es que siempre nos hemos preocupado en las empresas de agua y en los organismos reguladores en el Perú durante todos estos años, muchos años, hasta el 2012, digamos, de cuidar a la empresa desde la conexión, es decir, desde la toma de agua desde la fuente, ¿no? Desde un río, desde un lago o a veces desde una montaña. Sin embargo, no íbamos más allá y la realidad nos ha obligado a ir, ¿no? Nuestra experiencia va a tocar estos puntos, cómo garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua en este contexto que mencionaba Marta de cambio climático y degradación de los ecosistémicos, cómo es que los operadores requieren de la infraestructura verde. Esto se debe cuantificar, entra ahí la parte científica, cómo la tarifa de agua que pagan los usuarios puede contribuir de manera importante con esto, qué hemos hecho en el Perú y qué permite ahora el marco jurídico y qué tenemos como desafío en el futuro, es parte de lo que trataré de mostrarles ahora, ¿no? El contexto creo que lo sufrimos todos en América Latina, en todas las ciudades. Es algo parecido a esto. Este es Lima en 1953 y tenemos Lima en el 2015, un crecimiento explosivo y desordenado de nuestra ciudad, a la cual hay que abastecer con lo principal, que es el agua, para poder continuar nuestro desarrollo. Enfrentamos otra de las cosas que ya se han mencionado, inundaciones, cuando antes no ocurrían, todas imprevistas, o sequías extremas. Ahora en Lima, por ejemplo, tenemos un gran problema de sequía. Los reservorios están al 40% de lo que han estado en los últimos 5 años. En los últimos 5 años, 6 años, el 2011 ha sido el año más seco. Hoy en Lima nuestros reservorios están 40% por debajo de ese nivel. Tenemos una fuerte sequía. Y la sequía tiene dos efectos. Primero, que no llueve, entonces tenemos que utilizar agua del reservorio, pero además, como no llueve, tampoco podemos abastecernos de esa lluvia. Es decir, nos gastamos nuestras reservas y no llenamos los reservorios, ¿no? Con lo cual la cosa se va convirtiendo cada día en un problema mayor. Tenemos esto, que es la degradación de los ecosistemas, proveedores de agua. Esto sí es Perú, acá es Costa Rica. Costa Rica, digamos, ha recuperado mucho de su terreno perdido en forestación, pero la idea es conservarlo antes que después cuesta mucho recuperarlo, muchos años,
y nunca se logra recuperar, digamos, la parte natural de estos reservorios o productores de agua. Esto es el Perú. Lamentablemente la destrucción de la selva también tiene un efecto importante en las sequías futuras que vamos a tener en el Perú. Siempre hemos pensado que el mar es, mediante la evaporación, es el productor del agua de la lluvia, pero bueno, sabemos ahora ya que los bosques también son excelentes contribuyentes para la producción de agua. Pero lo que estamos haciendo es todo lo contrario. En vez de conservarlos, los estamos destruyendo. Esto ya es un poco más de cerca. También la selva de Madre de Dios, devastada por la minería ilegal, un escenario muy preocupante. Y esto va a afectar después la producción de agua probablemente en Puno, en Cusco, en las zonas, de repente en Bolivia, ¿no? Tenemos que estar, pues, muy preocupados por esto y hacer algo, ¿no? Por la conservación de esto, no por la conservación del ambiente, sino también por la producción futura de agua para nuestras ciudades, ¿no? Y todo esto se suma, además, a una gran responsabilidad, a un objetivo de desarrollo sostenible que tienen, digamos, todos los países, y como objetivo 6 tiene garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. ¿Cómo vamos a hacer esto si tenemos todo lo que hemos visto hace unos segundos de destrucción, degradación del ambiente, crecimiento de las ciudades? ¿Cómo garantizar esta sostenibilidad, ¿no? Cada vez con menos agua? El desarrollo no va a ser sostenible sin agua, ¿no? Eso es algo que ya todos nos estamos convenciendo, a la buena o a la mala, pero es así. Pero además de este objetivo 6, me gusta mencionar que el agua tiene que ver, por ejemplo, con terminar con la pobreza. O sea, si tenemos un objetivo adicional que es terminar con la pobreza, no vamos a lograr esto sin agua y saneamiento para la gente. No vamos a lograr este objetivo de hambre cero sin agua y saneamiento para la gente. No vamos a lograr el objetivo 3 de salud y bienestar sin agua y alcantarillado para la gente. Hasta la educación de calidad requiere de agua y saneamiento, agua en las escuelas, pero además agua y saneamiento para que los niños vayan a estudiar, porque normalmente tienen, por ejemplo en el Perú, se han mantenido los niveles de anemia sin reducir, básicamente porque es lo que nuestra hipótesis es que no se ha llegado con agua y saneamiento. Entonces los niños se enferman, y por más que hay programas sociales que dan nutrición, esta nutrición se está perdiendo porque no hay agua y saneamiento. Entonces los niños faltan a la escuela y no alcanzan su nutrición que deben, y no tienen las capacidades para aprender. Igual tiene que ver con igualdad de género, porque son las niñas y las mujeres las que se encargan de acarrear el agua en las zonas pobres del Perú. También tiene que ver, si ustedes lo miran bien, reducción de las desigualdades, ¿no? Con comunidades y ciudades sostenibles, el 10, el 11. Tiene que ver efectivamente también con una acción directa por el clima, con la vida submarina. Tiene que ver cuando arrojamos los desechos sin tratar al mar, o cuando instalamos hidroeléctricas que retienen sedimentos, que cambian cursos de ríos, que evitan que el agua llegue. Entonces, finalmente el agua y saneamiento tiene que ver con casi 12 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Es decir, no va a haber sostenibilidad o desarrollo sostenible sin agua y saneamiento. Y probablemente no tengamos agua y saneamiento sin la protección de las cuencas, ¿no? Para ello, digamos, los operadores de agua potable y saneamiento requieren invertir en infraestructura verde, requieren cuidar las cuencas abastecedoras de agua, y eso, digamos, lo podemos hacer
demostrar con experimentos tan simples como este que hemos puesto acá, ¿no? Cómo es que el agua con vegetación, cubierta por vegetación, si nosotros echamos agua en estos recipientes, vamos a obtener resultados diferentes. Ya de ahí vemos que hay empíricamente una evidencia de que efectivamente hay que cuidar esta parte natural, que si retiramos césped o pastos naturales, como sucede en Lima, por ejemplo, se retiran pastos naturales, vamos a ir empeorando la calidad del agua. Y ahí es donde entra la parte científica. Para que nos crean, necesitamos cuantificar la ganancia hídrica, necesitamos ver cómo cómo la cobertura vegetal o cómo los bosques hacen que efectivamente en zonas donde no ha habido un efecto del hombre o se ha tratado de conservar el bosque, el control de sedimentos o los sedimentos son menores en los cursos de agua que donde ha habido mayor deterioro del medio ambiente. Contribuyen también a la regulación hídrica y esto hace, además, para las empresas operadoras de agua, que se utilicen menos insumos químicos, que la infraestructura se deteriore menos, que haya menos inversiones en fuentes de agua, garantizan la continuidad y regulación hídrica y el futuro, efectivamente, la cobertura del servicio, ¿no? Entonces hay urgencia por mantener y cuidar estas fuentes abastecedoras de agua, que son básicamente las cuencas, ¿no? Cuidar el estado natural de las cuencas, ¿no? Nosotros hemos estado haciendo ya seguimiento en alguna región de los efectos que la erosión produce en la turbiedad y el uso de insumos químicos, en Tarapoto, por ejemplo, ¿no? Cuanto más deterioro hay, más coagulantes hay que usar, a mayor turbiedad, más coagulantes hay que usar. Entonces, digamos que la turbiedad aumenta cuando vamos eliminando la cobertura vegetal, ¿no? en estas fuentes de agua, ¿no? Después de mucho tiempo, nosotros, a fuerza de proponerlo, logramos que sacar una norma, efectivamente, que dé a SUNAT la facultad de incluir en las tarifas de agua los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Y lo que hicimos a partir de que salió publicada la norma fue convertir esto en una política pública. Efectivamente, ahora SUNAT incluye en todos los estudios tarifarios, donde obviamente es posible, y hasta ahora lo hemos hecho ya en 12 estudios tarifarios, incluir la retribución por servicios ecosistémicos, el pago por servicios ambientales dentro de la tarifa. Para nosotros ya es una política pública y lo hicimos a partir de un artículo en la Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento del 2012, que felizmente ha sido conservado y mejorado en esta último decreto legislativo que ha emitido el Poder Ejecutivo dentro de las facultades últimas que le dio el Congreso, y que nos permite seguir avanzando en este camino que es el de la protección de las fuentes de agua y de los pagos por servicios ambientales. Entonces el rol del regulador está ahora en el Perú en incluir en los estudios tarifarios estos pagos por servicios ambientales, pero además estamos trabajando también con la inclusión de la gestión de riesgos de desastres, la prevención contra el cambio climático, incluyendo también en los estudios tarifarios un porcentaje de la tarifa para ir trabajando gestión de riesgos de desastre y prevención del cambio climático. Aprobamos estos incrementos y constituimos reservas especiales que solo pueden ser utilizadas para estos fines, no pueden ser derivados hacia otras acciones. Estamos también con la facultad de establecer las condiciones para la administración de los recursos
y para su ejecución. También esto ha sido ratificado en la nueva ley que acaba de salir publicada. También estamos supervisando la ejecución de las reservas en los proyectos identificados. Digamos, tenemos esa facultad, queremos avanzar en la implementación de esto y tenemos mucha fe de que en el caso de Lima se empiece a hacer ya una ejecución directa, una transferencia, pero la ley ha incorporado todas esas posibilidades ahora, lo cual nos tiene muy digamos, satisfechos de los avances también normativos que se han logrado, ¿no? Y básicamente la tarifa opera con un esquema simple, ¿no? Lo que se busca es que haya un acuerdo entre la empresa, el operador de agua potable, una autoridad, gobierno regional, sea gobierno local, y las comunidades para que generado la reserva de dinero a través del estudio tarifario y del aporte de los usuarios, esto sea ejecutado en infraestructura básica para las comunidades, es decir, proveerlos a ellos en primer lugar de agua y saneamiento básico, justamente para hacer también sostenible, generar una cadena favorable para el desarrollo sostenible de estas comunidades, hacer proyectos productivos con estas comunidades que sean amigables con la conservación, conservar y restaurar ecosistemas, en el caso de Moyobamba, que es el más antiguo que tenemos en el Perú, y realizar investigación y estudios, todo esto dentro del esquema muy simple, como decía, de pago por servicios ambientales que queremos aplicar. ¿Qué permite el marco jurídico? Como hemos dicho, ejecutar proyectos, acciones, medidas, para garantizar el suministro de agua en el futuro, coordinar con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, formular y aprobar y ejecutar proyectos de inversión pública para el aprovechamiento de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica y control de sedimentos. Esto está en la ley de modernización, pero además está ahora ya en esta nueva ley que ha derogado las anteriores normas. Operar y mantener la infraestructura verde, ¿no? Y todos los cobeneficios derivados de esto, que tienen que ver los cobeneficios ya directamente con la conservación del ambiente y su reproducción también, administrar las reservas generadas con la recaudación tarifaria. Para eso ya se pueden constituir fideicomisos, porque también tuvimos, ya ahora es una anécdota, prohibiciones para hacer fideicomisos, ahora ya está permitido en una ley. Hacer cuentas intangibles en bancos también era una prohibición, y ahora ya lo podemos hacer. Celebrar convenios con entidades privadas especializadas para la administración y ejecución de proyectos ecosistémicos, ya está en la ley, ya lo podemos hacer. Y los desafíos van por, bueno, sabemos que los operadores de agua no tienen capacidades para trabajar en la cuenca, entonces hay que fortalecer esas capacidades, trabajar en la formulación, implementación y el desarrollo de los proyectos de mecanismos de retribución. Es todo un trabajo, digamos, de hormiga que hay que hacer en cada una de las cuencas o microcuencas en las cuales, de las cuales se proveen las empresas operadoras de servicios de saneamiento. Hay que desarrollar indicadores, como mencionaba antes, hay que evaluar el impacto, y ahí la ciencia, y esto lo van a ver también a través del curso que estamos iniciando hoy, para evaluar los impactos de los mecanismos, porque siempre nos van a exigir, bueno, ¿y cómo esta inversión va a contribuir en reducir la turbidez o en aumentar la cantidad de agua en la cuenca? Hay que trabajar indicadores, hay que trabajar la parte científica. Vamos a promover el aprendizaje también, capacitación, intercambio de experiencias como esta que estamos iniciando hoy. Fortalecer y articular los comités de gestión, el grupo impulsor. En cada cuenca, microcuenca, en cada empresa vinculada tenemos que establecer comités de gestiones, grupos impulsores, buscar al champion en cada cuenca, eso siempre da resultado.
y, como decía, investigación aplicada en cada uno de estos lugares, ¿no? Escalar a nivel de cuenca es un reto también para nosotros, articular políticas en torno a la gestión integrada de recursos hídricos, es decir, desde SUNAS ya no vemos solamente la parte de reducción de pérdidas en la ciudad, es algo fundamental. Estamos pensando en el agua subterránea, estamos pensando en el agua superficial, estamos pensando en la cuenca, en la infraestructura verde, y estamos pensando sobre todo en el reuso, también para las zonas agrícolas, por ejemplo en Lima, ahora que no tenemos agua, todavía hay muchas zonas jardines y parques que se riegan con agua potable. Tenemos que buscar un cambio ahí de hábito, fomentar el reuso. Hay plantas que podrían ya estar produciendo para el reuso, transformarse en plantas pequeñas distribuidas dentro de la ciudad para propiciar el reuso para esos parques y jardines. Una de las medidas que se han tomado es ponerle el precio del agua potable para regar parques y jardines a tarifa comercial para desincentivar esto, ¿no? Y buscar que se busque agua de reuso o que las propias municipios instalen plantas, muchos de ellas, o algunos de ellos ya lo están haciendo. Motivar y comprometer la inversión privada también en APPs. Hemos incluido en los proyectos de concesión, en obras de cabecera, un artículo en el cual el propio privado tendrá que invertir parte de sus ingresos en infraestructura verde también, y motivar e inducir a las EPS en el diseño e implementación de mecanismos de retribución para apoyar su gestión en el PMO también, ¿no? Eso es, en muy resumidas cuentas, lo que estamos tratando de hacer en Perú, y que creo que puede servir para otras experiencias que quieran hacerse en otros lugares de Perú, ¿no? De hecho, nos han convocado estos años de varios sitios para exponer la experiencia peruana, y creo que a nivel nacional tenemos que ampliarla con mucha más intensidad y fuerza el próximo quinquenio, y también en toda América a través de ADERASA, ¿no? Eso es un resumen apretado de nuestra experiencia. Muchas gracias, Marta. Gracias a ti, Fernando. Yo quería recalcarle a los participantes del curso el honor que tenemos de poder contar con personas como Fernando, como Javier, los reguladores que directamente afrontan los problemas del sector, es decir, y que de alguna manera permiten o no hacer las cosas. Y como resalta Fernando, en el Perú se ha creado un régimen desde los últimos 2 años que ha sido liderado desde el mismo sector de agua potable y saneamiento, que ha complementado el esfuerzo desde el sector ambiental y que de alguna manera conjuntamente con el apoyo de esa interinstitucionalidad tiene el aval político ahora desde las mismas, digamos, el gobierno central. Entonces es un caso muy interesante para todos nosotros los que venimos trabajando en el tema de las cuencas, porque creo que es un liderazgo nuevo que puede ser muy efectivo. En contraste, ahora vamos a hablar un poco de la experiencia colombiana. Y lo interesante del caso colombiano es que de alguna manera ha habido un régimen ambiental muy fuerte desarrollado, ¿cierto?, desde la ley 99, desde el año 99, pero el hecho es que hay que ser muy ahora complementario con el sector. Entonces la presentación desde la CRA es muy interesante para ver cómo se ve el tema desde el sector, y también porque estamos a puertas de unas decisiones que ha venido trabajando el Ministerio sobre el tema de los servicios ambientales, el pago por servicios ambientales en Colombia. Entonces es interesante contrastar los dos países y aprender los unos de los otros. Este curso está compuesto casi 50% de participación de los dos países,
y lo que queremos es aprovechar esa riqueza que nos da al comparar esas dos experiencias. Otra vez, ¿qué es mejor? No sabemos. Eso es lo interesante, que en todos estos casos estamos abordando un experimento. Pero lo interesante es que a nivel latinoamericano en general, estamos liderando procesos que cada día nos abren las puertas para tener más resultados, y al hablar de pago por servicios ambientales buscamos medir el desempeño desde el diseño inicial. Entonces, sin más, invito a Javier, experto comisionado de la comisión, para que nos dé sus palabras. Posteriormente abriremos para preguntas, pero no duden en ir mandando sus preguntas a través del chat, que Tamara las va a ir organizando. Muchas gracias. Buenas noches. Aló. Adelante, Javier, se te escucha. Perfecto, listo, gracias. Buenas noches a todos, es un honor poder acompañaros esta noche. Quiero pues agradecer a los organizadores y pues darle un saludo especial a Fernando pues en este proceso. La presentación va a estar orientada fundamentalmente desde el punto de vista del sector de agua potable y saneamiento básico en Colombia, teniendo en cuenta los avances desde la regulación y la política, y en un próximo módulo, que es el módulo 4, vamos a estar trabajando con un énfasis también desde el sector ambiental, para mirar, digamos, qué otros elementos se vienen trabajando desde un sector que es fundamental para el desarrollo y para pues, cumplir el objetivo en el que estamos trabajando. Aquí, digamos que como lo ha planteado Fernando, pues es importante... Javier, perdóname, te recuerdo de prender tu pantalla. Ok, dame un segundo, por favor. Tranquilo, es solo para acordarte. Ok. Ya iba. Perfecto. ¿Ya la están viendo? Sí, muy bien, gracias. Okay, la están viendo, perfecto, gracias. Entonces, lo que les decía es que, siguiendo la línea de Fernando, frente al tema, es importante tener en cuenta que el recurso hídrico es pues, el elemento fundamental para poder prestar nuestro servicio de acueducto, pero también, digamos, tiene una incidencia frente a las aguas que producimos a través del alcantarillado. Esta primera gráfica pues, nos muestra esa visión integral, digamos, como usuarios que somos de este fuente fundamental y que todo el proceso que conlleva desde su bocatoma hasta la distribución va a estar sujeto a la calidad del agua de nuestras fuentes, que cada vez tienen pues, unos problemas más grandes por todas las causas que ya expuso anteriormente Fernando. Pero tenemos otro elemento, y es que a través de las aguas residuales, a través de nuestros alcantarillados, estamos vertiendo unas aguas, generando en algunos casos unos impactos importantes y tiene una responsabilidad, pero también unos elementos asociados al tratamiento que tienen una incidencia directa frente a la tarifa y frente a los costos y a todo el desarrollo de la infraestructura del sector. Y coloco un elemento adicional, que es el drenaje urbano, que venimos trabajando en nuestros países, que está rezagado, pero que tiene que ver con todo el manejo también de las aguas al interior de nuestras ciudades. En muchos de nuestros países los alcantarillados son combinados, pero cada vez estamos trabajando en una línea para poder mirar cómo se manejan estas aguas, cómo las podemos aprovechar y cómo podemos reducir el tratamiento y la disposición que tiene un costo importante a nivel del tratamiento. La visión del servicio a veces la tenemos desde lo local, desde nuestras ciudades, de nuestros sistemas, de nuestras cabeceras urbanas, pero hay que visualizarlo más allá, tener en cuenta el territorio de nuestros municipios, que incluyen las áreas urbanas y rurales, pero también a nivel regional. Y esto conlleva a que tengamos que trabajarlo desde el punto de vista de ordenamiento territorial, de la planeación del recurso hídrico, para asegurar que tenemos las fuentes necesarias para trabajar en la cobertura de calidad y continuidad de los servicios, que es el objetivo fundamental que tiene este sector. Y frente a eso nos encontramos con unas limitaciones relacionadas con la oferta del recurso hídrico. Y muy al igual de lo que pasa en Perú y en otros países, lo que vemos en la gráfica es que no donde está la mayor cantidad de agua es donde está concentrada la mayor cantidad de población. Y esto pues nos genera unos retos importantes, porque cada vez es
más complicado acceder a fuentes superficiales, tenemos que irnos a fuentes subterráneas que tienen unos costos adicionales, o a recorrer unas grandes distancias para poder acceder a las fuentes hídricas. Entonces, pues esto genera un reto importante desde el punto de vista de cómo vamos a manejar nuestras cuencas, cómo las trabajamos. Pero no somos el usuario único. Cuando estos son datos de Colombia del año 2012 reportados en el 2014, si vemos en la gráfica al lado izquierdo, el consumo doméstico es solo el 8.2% de la demanda que existe en Colombia. El mayor porcentaje está dado en el sector agrícola, en el pecuario, en energía, y esto pues conlleva que cada vez tenemos unos conflictos de uso muy importantes. Hay regiones donde, digamos, el sector agrícola lleva una cantidad importante, es fundamental para esta actividad y genera que pues, no haya la fuente o el volumen suficiente para poder abastecer nuestros acueductos. Entonces, esto es un elemento también que es fundamental poder reconocer que la responsabilidad frente a las fuentes hídricas son integrales y que hay sectores productivos que son mayores usuarios, en algunos casos mayores contaminantes, y pues que la gestión tiene que verse más allá del servicio público de acueducto. Y en esto pues juega un papel fundamental las autoridades ambientales y la política ambiental que existe en cada país. En Colombia, el consumo humano es prioritario frente a cualquier uso, eso está dado por las normas, creo que en la mayoría de países pasa lo mismo, pero pues esto no evita que se presenten los conflictos de los que les venía hablando anteriormente. ¿Qué pasa, digamos, si esta gráfica también es importante en términos de la estructura institucional del sector? Porque hay una serie de responsabilidades, cada país lo tiene de acuerdo a su desarrollo, a su institucionalidad. Y aquí en Colombia, en la gráfica, yo creo que hay dos aspectos importantes. Uno, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que es el encargado de definir la política de agua potable y saneamiento básico, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que tiene a su cargo la política hídrica integral y la política ambiental. Entonces, son dos entidades que tienen que trabajar de la mano para poder generar las líneas generales que requiere el país, y obviamente pues hay otra serie de instituciones que tienen incidencia también, como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, frente al manejo de recursos, y en caso de Colombia, el Departamento Nacional, que es una especie de entidad articuladora de políticas a nivel nacional. Y pues están los niveles regionales y locales, que son quienes, en última instancia, digamos, en el nivel regional, las corporaciones autónomas, de coordinar, son las responsables de todo el proceso ambiental, y pues los municipios, con constitución en Colombia, tienen la obligación de asegurar la prestación de los servicios públicos de acueducto alcantarillado, en este caso, de otros servicios adicionales, y lo hacen a través de los prestadores. Y es importante que exista esta estructura institucional para que puedan lograrse los objetivos que estamos buscando, de proveer un servicio, pero también de proteger las cuencas. El esquema normativo en Colombia es parte de la Constitución, digamos, asegura la intervención del Estado y asigna pues la función de prestar los servicios de manera eficiente. Y hay una serie de leyes, la Ley General de Servicios Públicos Domiciliarios, que es la 142, hay otras leyes adicionales como la 373 de ahorro y uso eficiente del agua, la Ley 99 que hablaba Marta, que es la ley ambiental, y a partir de estas leyes, de estos marcos legales, se desarrollan aspectos como la regulación, que tiene en cabeza de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico en Colombia, que dentro de una de sus funciones es establecer las tarifas que deben cobrarse para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. Las fuentes, y ustedes lo van a ir discutiendo durante todo el ejercicio, durante el taller, hay que identificar las fuentes de financiación, es uno de los objetivos fundamentales. En el caso colombiano, para la provisión de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, hay una serie de fuentes que están dadas por las tarifas. Ese es el 40% fundamental de la financiación del sector, y otras adicionales que son dadas por el Sistema General de Participaciones, las regalías, el presupuesto general de la Nación. Hay una filosofía que todo se debería recoger o recaudar y cubrir vía tarifa, pero los rezagos en la infraestructura, los rezagos que tienen nuestros sistemas son muy importantes y sería imposible, y la capacidad de pago de nuestros
usuarios tampoco podrían asumirlo de manera integral, y pues aquí hay una confluencia de fuentes de financiación que se da para el caso, digamos, del sector de agua potable y saneamiento básico, pero que también tiene que entrar de alguna manera a competir con la financiación que se requiere para poder hacer ese mantenimiento de las cuencas, esa protección de las cuencas. Entonces, cuando vemos la problemática, hay que verla también de una manera holística, con todos los sectores, para ver cómo estamos compitiendo y qué alternativas de financiación existen. La regulación evoluciona para incentivar los cambios en el sector, y pues son regulaciones dinámicas que van respondiendo a las necesidades. Nosotros partimos de una serie de fases en la regulación, desde el año 94 que sale la Ley de Servicios Públicos, con una primera generación enfocada en la suficiencia de los prestadores, que se pudiese cobrar la tarifa, que pudieran cubrir sus costos operativos, administrativos y las inversiones, y de ahí empezamos a hacer una serie de evolución, generando o incluyendo unos aspectos asociados a la eficiencia, a incluir aspectos ambientales, y ya en esta última generación estamos siendo mucho más estrictos frente a esos elementos que se requieren para asegurar unas coberturas universales con calidad y continuidad, que es un eje fundamental o el objetivo fundamental del sector de agua potable y saneamiento básico. Esto lo paso de manera muy rápida, simplemente para señalarles lo que está en rojo, como a partir del año 2004 empezamos a incluir en la tarifa, a reconocer las tasas por contaminación, que son las tasas retributivas, y las tasas de uso del agua, que se vienen manteniendo, y cada vez hay una presión más grande de seguir incluyendo los costos ambientales para que puedan ser cubiertos a través de la tarifa. ¿Cuál es el objetivo fundamental de todo este proceso regulatorio? Llegar y permitir alcanzar las metas nacionales en términos de cobertura. Nuestros países todavía tienen unos rezagos importantes en nuestras ciudades, en el campo y demás. En Colombia estamos en el 92% de acueducto, 86% en alcantarillado. Sigue evolucionando, y hay unas zonas específicas en las cuales cada vez es más complejo y costoso poder llegar a superar estos rezagos. ¿Dónde estamos también? En el tratamiento de aguas residuales. Como disponemos nuestras aguas, hay una meta. La meta está también en los objetivos de desarrollo sostenible, de incrementar y de asegurar el tratamiento de aguas residuales, y los residuos sólidos, que si bien no se toca en este curso, tiene un impacto importante en nuestras fuentes, y si no se hace un manejo adecuado, lo que está pasando es que se están llevando y están contaminando de manera importante las fuentes hídricas. Nosotros tenemos unas metas sectoriales todavía asociadas a asegurar el acceso de personas a agua potable, alcantarillado, mejorar continuidad, y seguir incrementando el manejo de residuos sólidos aprovechables, la disposición final adecuada de residuos y el tratamiento de aguas residuales urbanas. Digamos, esto les queda a ustedes, no voy a entrar en el detalle, pero es para darles un mensaje fundamental. El desarrollo de todos estos elementos va de la mano de un marco normativo. Sin un marco normativo adecuado, y por lo menos en el caso de Perú, como nos estaba contando Fernando, para incluir los servicios ecosistémicos y demás, se tramitó una ley. Ahí las leyes, están los decretos que son fundamentales y que corresponden al desarrollo de cada país, las políticas que se implementen, que se desarrollen y se implementen en el corto y mediano largo plazo, y la regulación como un instrumento que permite aplicar o que permite asegurar algunos recursos o medidas especiales para cumplir los elementos que se previeron desde la política pública. Aquí hay unos ejemplos de la regulación, cómo responde pues, a los retos del mercado, pero también a los retos ambientales. Y en ese sentido, hay una serie de regulaciones que pueden ser un ejemplo en términos de racionalización del consumo de agua potable. Esto es castigar el uso no adecuado del agua, ¿cierto?, de acuerdo a los promedios que existen, y generar unos recursos que permiten llevar a hacer inversiones en el sector ambiental, en protección de las cuencas abastecedoras, o en procesos también de comunicación o de educación a la ciudadanía, que son importantes.
aquí les queda a ustedes algunos ejemplos frente a lo que venimos haciendo y quería simplemente resaltar este último que tiene que ver con la modificación del rango de consumo básico, que es como una medida regulatoria que tiene un impacto económico dentro de la población, puede generar unos cambios en los hábitos de consumo de la población. Nosotros desde el año 1994 veníamos trabajando con una medida de 20 metros cúbicos que era el consumo básico de la población, pero esto se ha venido disminuyendo de manera considerable. Aquí ustedes pueden ver en la gráfica cómo por piso térmico y demás hemos venido, y por el nivel, digamos, poblacional de los estratos que manejamos en Colombia, se han venido disminuyendo esos consumos, que llevó a la Comisión de Regulación en el año 2016 a modificar esos consumos básicos que además son objeto de subsidio por parte de los municipios. ¿Qué aspectos relevantes tenemos a nivel tarifario? Pues nuestro objetivo fundamental, tanto en Perú como Colombia, es beneficiar a los usuarios con servicios de mayor calidad, mejor planeación y gestión de las empresas, fortalecimiento y seguimiento y control, porque sin seguimiento y control, y en Colombia pues tenemos separada la regulación de la vigilancia y control, es muy complicado que se logren los objetivos que queremos. La última resolución, que tiene que ver con el nuevo marco tarifario de acueducto de alcantarillado, tiene una distribución de los costos que se reconocen vía tarifa, los costos administrativos, los operativos, los de inversión y los costos ambientales. Estos costos ambientales están dados por tasa de uso, tasa de contaminación y muy seguramente, si en el futuro se tramita la ley de servicios ambientales, van a tener que ser incorporados los elementos que se definan también vía normativa. Esto lo voy a pasar de manera general, digamos, son estándares que están orientados a mejorar condiciones de cobertura, calidad y continuidad y reducción de pérdidas que son muy altas y que tienen un impacto fundamental frente a las fuentes hídricas. ¿Qué retos estamos trabajando desde el sector? La estructura del mercado. Hay que optimizar la estructura empresarial, el número y tamaño de prestadores del servicio público. Sin unos prestadores adecuados es muy complicado lograr las metas, conservar las fuentes, asegurar un servicio adecuado, realizar los tratamientos. Mejorar la eficiencia en la inversión es un elemento fundamental. En la medida que son más eficientes, van a haber recursos adicionales para poder trabajar en la protección de cuencas abastecedoras. Impulsar la planeación y con visión regional, que venía, pues les planteé desde el principio. Esto no es un problema de cada administración municipal, esto es un problema de la región, y en la medida que la región y la cuenca se va ampliando, pues esto va adquiriendo unas necesidades de articulación importantes. En Colombia, la ley del Plan Nacional de Desarrollo estableció que se debía crear un Consejo Nacional del Agua para articular esas políticas y con los principales usuarios del servicio poder entrar a generar unas líneas claves de trabajo y evitar esos conflictos de uso que se están dando en este momento. Y el otro elemento es información. Creo que aquí en el tema de información es clave. Sin información es muy complicado generar política pública, y la información parte desde la base, desde los usuarios, desde el local, pero también un trabajo del gobierno nacional de poder generar esas grandes o esos sistemas de información que permitan orientar y tomar las decisiones que se requieren. El segundo elemento es generar coberturas universales, y esto pues implica reconocer que somos unos países diversos y que no pueden manejarse en la misma medida las decisiones. Tenemos unas zonas de difícil gestión, unas áreas a nivel local que es muy complicado entrar a manejar, zonas de difícil acceso, tenemos zonas o municipios ubicados o poblaciones en la selva, en desiertos, y pues esto pues conlleva que la forma de abordarlo sea diferencial. Y en las zonas rurales, donde el nivel de dispersión hace muy complejo entrar a solucionarlo de la misma manera que se hace en lo urbano, pues conlleva a que tengamos que buscar unas alternativas. Y pues nosotros no somos independientes dentro de la estructura del Estado, dentro de los sectores, y hay que reconocerlo, que tenemos unos sistemas territoriales interdependientes y que tiene que haber una gobernabilidad en las políticas, tanto en lo nacional como en lo territorial, asociado a la infraestructura sostenible, en los cuales está nuestro sector, la economía, que funcione en la medida que
no se generen los medios de vida, se supere la pobreza, pues es muy complicado que se sigan o que se haga más fácil la reducción de los impactos en nuestras fuentes abastecedoras y el manejo espacial, que esto implica conocer los usos del suelo, los mercados, la consolidación de la gobernanza del agua a nivel regional y pues proteger esa oferta hídrica superficial y subterránea que existe en nuestras regiones. Esto era el mensaje general, complementario a lo que estaba planteando Fernando, que pues nos conlleva también a nosotros en un futuro a pensar cómo vamos a incorporar esos elementos ecosistémicos dentro de los marcos tarifarios que no existen en este momento en Colombia. ¿Aló? Muchas gracias, Javier. Creo que da una visión muy amplia e importante para todos. Quería recalcar que lo interesante de las dos exposiciones es para todos nosotros, los participantes, cómo ven los reguladores este tema y cómo insertar estas consideraciones, especialmente con los retos importantes que tiene el sector de agua potable y saneamiento. Yo quería pasar a la palabra para hacer preguntas. Tamara, no sé si tú quieres comenzar con algunas de las preguntas que hayas recibido. Si no, yo tengo algunas. Listo, Marta, gracias. Y gracias a Fernando y a Javier. Tenemos varias preguntas, vamos a tratar de manejarlas en un tiempo de unos 20 minutos, más o menos. Entonces paso rápidamente a una pregunta cortita para Fernando sobre cuál es el número y la fecha de la ley que tú mencionaste para consultarla. Esta pregunta viene de parte de Sergio Niño. Y después te paso a leer otra pregunta que también viene desde Huancayo y nos consultan si la EPS puede financiar a través de mecanismos de distribución por servicios ecosistémicos proyectos de ampliación de sistemas de agua potable y alcantarillado. Fernando, si nos puedes ayudar con estas dos consultitas y después pasamos a otras preguntas más que tenemos para Javier y otras más para Fernando. Gracias. Hola. Bueno, justo me fui a buscar la norma, la tenía en mi escritorio. Es el decreto legislativo 1280, publicada en el Diario Oficial del Perú el 29 de diciembre de 2016. Está fresca. Bueno, en general hay un fortalecimiento de la SUNAS muy importante. Y bueno, se va a trabajar el reglamento, pero digamos que hay muchas funciones. Nosotros solicitábamos, por ejemplo, una de las cosas que solicitábamos era regular no solo las empresas prestadoras, sino también aquellas grandes ciudades a partir de 20.000 habitantes que tienen sistemas de agua y alcantarillado en los cuales invierten y que también se abastecen de una cuenca y que también necesitan cuidar su fuente de agua. Y nos han dado responsabilidad hasta el rural. O sea, se ha ampliado muchísimo, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los aspectos. En el caso, la pregunta de Huancayo, si esto puede llevar a invertir en agua y alcantarillado. El caso, estoy acá con Iván, el caso que me recordaba Iván es el de la posibilidad, en el caso de Piuray, por ejemplo, una de las cosas uno de los compromisos era que la comunidad de Piuray Corimarca pueda invertir en agua y alcantarillado básico, ¿no? Porque, digamos, una forma de retribuir es que también ellos tengan acceso al agua y alcantarillado. Creo que es uno de los puntos iniciales que debería de tratarse con la retribución. O sea, no es que finalmente se esté haciéndole el agua y alcantarillado a ellos, sino que como la retribución necesita una inversión, no hay mejor inversión
en esa comunidad que hacerlo en agua y alcantarillado, ¿no? Por los encadenamientos positivos que hablamos respecto de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? O sea, la retribución que se hace para que los comuneros de Piuray cuiden y preserven el medio ambiente se da no directamente en dinero a la población, sino en obras de agua y alcantarillado básico, ¿no? El artículo del 1280 es el artículo 27, para los que deseen revisarlo. Hay un artículo amplio que junta lo mejor de las normas anteriores y que incluye la posibilidad de incluso que el dinero sea invertido directamente por la empresa, que sea invertido, que se pueda pagar efectivamente directamente a quien hace la contribución del cuidado del ambiente, que se pueda transferir a un privado para que el privado lo administre, o transferir a un privado para que el privado pueda contratar a un tercero. O sea, yo creo que ha quedado un buen artículo, extenso, pero que creo que tiene un muy buen contenido, ¿no? Eso sería por mi parte. Muchas gracias, Fernando. Ahora quisiera leer dos preguntas que nos han enviado para Javier. La una es desde APECO, desde Diana María Leo. Nos pregunta cómo se coordina con el ANA. Perdón, esta es para Perú, para Fernando. Fernando, si nos puedes comentar cómo se coordina con el ANA, si existe una mesa de coordinación intersectorial sobre agua. Adelante, Fernando. Gracias. Bueno, la idea es que a través del grupo impulsor nos podamos reunir y coordinar. En verdad, lo que la Autoridad Nacional del Agua hace es hacer planes, digamos, para toda la cuenca, ¿no? Por ejemplo, en la intervención que nosotros hemos trabajado con Sedacusco, es en la laguna de Piuray, en una microcuenca, y así se llama, microcuenca Piuray-Corimarca. Es algo muy pequeño, ¿no? Aquello que efectivamente va a tener impacto en el abastecimiento de agua para la ciudad. Ahora, en este caso de Cusco sí es un impacto grande, ¿no? Porque abastece el 40% de la población de la ciudad de Cusco, se abastece de la laguna de Piuray. Entonces sí es una fuente importante de agua, pero dentro de la cuenca es una microcuenca, ¿no? Igual siempre invitamos nosotros a las autoridades locales del agua para que participen. En el caso de Piura, ya no de Piuray, que es en el Cusco, sino de Piura, de la región Piura, ahí es el gobierno regional con la Autoridad Nacional del Agua, o la Autoridad Regional de Agua, la que está organizando un fondo regional de agua, y nosotros también participamos ahí, ¿no? Entonces los niveles de coordinación pueden ser diferentes dependiendo de la empresa prestadora de servicio de saneamiento. Eso sí, lo que nosotros tratamos de buscar como objetivo es que aquello en lo cual se haga la retribución tenga incidencia directa en el agua para la ciudad, ¿no? Es lo más visible que puede hacerse, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Quisiera leer dos preguntas, tengo varias para Javier, voy a tratar de ser lo más rápida posible. Tenemos una pregunta desde Diego Arévalo. Si podrías ampliar el avance que existe en Colombia respecto a las discusiones para incluir un incentivo ambiental en la tarifa, que vaya más allá de las tasas que actualmente existen. Y tenemos otra desde Claudia Dayana Delgado, que nos pregunta sobre los costos ambientales de las tarifas. Quisiera saber si existen avances, estudios o proyectos de ley que incluyen los costos por servicios ambientales. Adelante, Javier, gracias. Ok, mire, frente a, quiero hacer un evento importante, recogiendo lo que Fernando hablaba anteriormente. La Comisión de Regulación está conformada por unos expertos comisionados, pero también por unas entidades que en este caso son el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud y Planeación Nacional. Esa conformación institucional nos permite articular las políticas, digamos, y los desarrollos normativos que se tengan que trabajar e incorporar vía tarifa.
En Colombia está separado la política ambiental y las normas ambientales de las normas de agua potable y saneamiento básico. Hay unos proyectos de política y proyecto de ley para poder desarrollar los pagos por servicios ambientales. Digamos, hay unas normas básicas que existen en este momento, que están dadas desde la ley 99, ¿cierto? Que se viene trabajando, pero que se quiere desarrollar todo un marco normativo para poderlos incorporar. Y en la medida que esto esté, que lo trabajemos de manera conjunta, obviamente se verán reflejados vía tarifaria. En este momento, lo que se reconoce fundamentalmente son las tasas que ya están desarrolladas, que son los instrumentos económicos asociados pues, a los procesos de contaminación, a las tasas de uso, y que pues, se reconocen a nivel de la tarifa. ¿Sí? Como les mostré en la gráfica, hay un elemento fundamental que dice cómo se puede incluir y cómo se puede cobrar vía tarifa a los usuarios. En la medida que esto evolucione, el Ministerio de Ambiente está trabajando en el proyecto de ley, tiene la meta de presentarlo durante 2017 y pues en la medida que esto avance, muy seguramente nosotros tendremos también que, como lo dije anteriormente, incorporarlo en la tarifa. Muchas gracias, Javier. Tenemos otra pregunta para ti desde Armando Fontalvo y él nos consulta si al saber el estado actual del proyecto de ley que regula los pagos de servicios ambientales en Colombia, él quisiera saber un poco en qué punto está, si tú les puedes resumir brevemente en qué punto está este proyecto de ley. Y Está en también discusión. Melissa Salvatier, que quisiera saber cómo se articula la Autoridad de Aguas con las entidades prestadoras de servicios para manejar los proyectos de servicios ecosistémicos. Adelante, Javier. Bueno, el proyecto está en estructuración en este momento, está en discusión en las entidades del gobierno nacional, no ha sido presentado al Congreso de la República, hubo un debate, nosotros hicimos unas observaciones y estamos esperando a la presentación por parte del Ministerio de Ambiente de un proyecto ajustado. ¿Sí? Digamos, en eso está. Hay otro, perdón, ¿me recuerdas la segunda pregunta? Qué pena. No te preocupes. Quisiera, Melissa Salvatier, pregunta, ¿cómo se articula la Autoridad de Aguas con las entidades prestadoras de servicios para manejar los proyectos de servicios ecosistémicos? Ahí es un elemento importante. Uno, digamos, que las autoridades que vienen trabajando y promoviendo son las corporaciones autónomas regionales que son del sector ambiental, ¿cierto? Están los consejos, una serie de instancias como el Consejo Nacional de los Consejos Regionales de Cuencas, en el que se vienen discutiendo los procesos de planeación, el trabajo hacia el desarrollo y protección de las cuencas abastecedoras. De ahí salen una serie de proyectos, algunos proyectos, las fuentes de financiación o la mayoría de estos proyectos no están con cargo a la tarifa del servicio de acueducto alcantarillado, ¿sí? Digamos, se buscan y mucho del sector privado o de algunas entidades territoriales vienen promoviendo las inversiones no desde el sector. Nosotros tenemos unas limitaciones frente a esos puntos. Hay que trabajar, yo creo que digamos la ley lo viene previendo, cómo se articulan estas iniciativas y cómo se pueden estructurar proyectos integrales desde lo ambiental y desde el servicio público de acueducto y alcantarillado. En este momento no se hace de esa manera. Hay unas obligaciones de los prestadores y especialmente también de las entidades territoriales de destinar recursos para hacer protección de fuentes abastecedoras. Algunos prestadores de servicios públicos lo vienen haciendo históricamente de protección de dichas fuentes de manera autónoma y en algunos casos articulados con autoridades ambientales o con iniciativas que existen regionales, algunos casos como en Medellín o otras ciudades que lo vienen promoviendo para hacer, digamos, este proceso de manera articulada. Muchas gracias, Javier. Tal vez también, dado que las EPS también funcionan en Perú, Fernando, tal vez tú podrías complementar o comentar un poco la situación allá. Gracias.
Fernando, no sé si me escuchaste. Sí, bueno, básicamente acá lo que hemos estado incluyendo es en los estudios tarifarios algunos proyectos específicos. En el caso de Piuray comenté lo de alcantarillado, agua básico para la comunidad. Hemos incluido algunas zonas para reforestar, en el caso de Rontococha, en la laguna de Rontococha. Hemos incluido un reforzamiento de unos taludes para un reservorio en Huancayo. En el caso de la cancha, básicamente es una conservación de una cuenca para evitar el sobrepastoreo y la deforestación. Algo similar en Moyobamba. Ha habido iniciativa para reforestar, para fomentar la apicultura, que está muy fuerte. Y eso es algo importante, ¿no? O sea, algo que todavía no logramos es encadenar la transformación del cuidado eh, del medio ambiente, es decir, por ejemplo, en el caso de Moyobamba, hay una iniciativa, los campesinos, los dueños, los que están asentados en los bosques, eh, han migrado hacia la apicultura, es decir, la crianza de abejas, pero no hay un encadenamiento adicional que hayamos, ya digamos, porque no corresponde a una intervención de la SUNAS, del regulador o de la propia empresa, encadenar esa producción de miel de abeja hacia un mercado con un valor agregado importante, ¿no? O sea, está faltando articular estas cosas, ¿no? A un nivel, creo, mayor ya en términos de Estado, ¿no? De otros ministerios que tienen que ver con reducción de pobreza, ¿no? Que tienen que ver con mercados, con productividad, con otro, o sea, yo creo que si logramos articular todo esto, el efecto, eh, los co-beneficios, como llaman ahora, pueden ser muy amplios en términos de reducción de la pobreza, en términos de beneficios para la comunidad, otros ingresos, protección. O sea, tiene la comunidad que está preservando el bosque sentir un beneficio, ¿no? O sea, no solo que producen la miel y después, ¿cómo hacen para venderla? ¿Quién les da el mercado? ¿Cómo? O sea, no hay esa capacidad. Y lo que va a suceder, lo que podría suceder, el riesgo es que vuelvan a lo anterior. Si la actividad a la cual se están dedicando no tiene un retorno adecuado, lo que van a hacer es volver a lo que se hacía antes, de repente alquilar el terreno para una agricultura migratoria que es muy nociva para el ambiente, ¿no? Marta, ¿aló? ¿Cámara? Procede, no. Javier. Cámara. Cámara, sí, yo creo que hay un par de cosas que quiero resaltar, que pues, la articulación es frente a la protección, pero también frente al vertimiento de las aguas. Y aquí hay algunos ejercicios importantes de articulación entre las autoridades ambientales regionales y las empresas de servicios públicos para estructurar proyectos que en muchos casos son costosos, digamos, o en la mayoría, que permitan asegurar la financiación de plantas de tratamiento de aguas residuales. Y esto pues tiene un impacto directo en las fuentes hídricas. O también, digamos, a través de la medida regulatoria del castigo del consumo excesivo que hicimos en los años anteriores, se generaron unos recursos, que era pues el castigo vía tarifa a los usuarios por exceder los límites que estaban establecidos por la regulación, y esos recursos se fueron a un fondo ambiental, cabeza del Ministerio de Ambiente, quien era responsable de coordinar a nivel, digamos, nacional y regional la estructuración de proyectos orientados a la protección de fuentes abastecedoras y de campañas de educación a la población. Entonces, digamos que hay elementos importantes, pero el país tiene que seguir trabajando en tener todo un marco frente al pago de servicios ambientales que permita tener una estructuración de planeación y de proyectos de mediano y largo plazo.
Listo, Javier, muchísimas gracias. Quisiera pasar a otra pregunta bastante puntual que nos envía James Figueroa Flores sobre los datos que tú presentas en Colombia respecto al acueducto y alcantarillado. Nos hablabas de 92% acueducto y 86% de alcantarillado. James Sí, consulta si estos datos se refieren a la capital o es al país. Y el paso a país. otra rápida, es al país, perfecto, gracias. Y aquí tengo, bueno, tengo algunas preguntas más y nos consulta igualmente Williams Antonio García. Bueno, es una pregunta que me imagino necesitará una respuesta bastante amplia. Él quisiera entender la relación o el entendimiento eh, que existe entre los dos conceptos, entre los pagos por servicios ambientales y los mecanismos de retribución por servicios. Esta es una pregunta más para Fernando, me parece, pero paso a otra más dirigida para Javier. Tengo muchas preguntas, me disculpan un poco. Nos pregunta Nicole Ávila, perdón, nos pregunta Claudia Delgado, ¿en qué norma puedes ella encontrar la modificación del rango de consumo básico? Si tú nos puedes ayudar Básico. con esta. Ujú. Claro, está en la presentación, es la resolución, perdona, 750 de 2016, que es importante, digamos, porque presenta una evolución en el documento de trabajo de cómo han cambiado los hábitos de consumo en Colombia por piso térmico y cómo se llegó a la decisión de hacer un ajuste gradual, que no se puede de la noche a la mañana por el impacto que tiene en los usuarios, de casi 2 años, para que a partir de 2018 se ajuste a esos consumos que se han venido dando ya y que se tienen reflejados históricamente en las ciudades. Es la resolución 750 y la puedes consultar en la página de la Comisión de Regulación. Gracias, Javier, esas referencias son muy importantes. Entonces, Fernando, volviendo un poco a las preguntas, tengo otra más desde Karina Vidal y ella se pregunta sobre la tarifa de agua de la ciudad de Lima, si esta ya comprende un porcentaje para infraestructura verde. Se pregunta si existe un fondo actualmente y cómo está gestionado. Si nos puedes ayudar, Fernando. Sí, claro. A ver, pago por servicios ambientales y mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos es lo mismo. Lo que ha habido es, antes de, creo que de toda aplicación del concepto, ha habido discusión sobre cómo llamarlo en una norma, ¿no? Y así, digamos, creo que tanto nacional como internacionalmente ha ido cambiando de nombre, pero finalmente yo creo que lo que más se usa es pago por servicios ambientales, ¿no? O pago por servicios ecosistémicos, ¿no? Esto de mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos es básicamente lo mismo, conceptualmente, creo yo. Bueno, en todo caso Marta tal vez pueda encontrar alguna diferencia mayor porque conoce más y tiene más experiencia en este tema. Y respecto de Lima, lo que tenemos es ya acumulado un monto importante, 20 millones de soles desde 2015, que salió la tarifa, para mecanismos de retribución, para pago por servicios ambientales, y hemos estado lidiando para trabajar los proyectos, la verdad, bastante en el caso de Lima, con mucha ayuda por parte de TNC, por parte de Forest Trends, por parte de Condesan, que son los que han estado trabajando en los proyectos. Inicialmente había una duda en la empresa para incluir los proyectos en el estudio tarifario, pero nosotros necesitábamos la inclusión, digamos, necesitamos que las empresas soliciten la inclusión para poder sacarles una tarifa,
Felizmente llegó la solicitud y lo pudimos incluir un 1%, pero adicionalmente tenemos 3.8 para prevención del cambio climático y riesgo de desastres. O sea, 4.8 de la tarifa básicamente podría estar utilizándose en todo lo que es el presente que tenemos de cambio climático, ¿no? O sea, sí es importante, pero como en la infraestructura gris faltan proyectos, en la infraestructura verde también faltan proyectos, ¿no? Hay que trabajar todavía, o sea, es un camino que cuesta, pero hay que hacerlo de todas maneras, ¿no? Se requiere preparación. Yo creo que el curso es parte de esto, de esta preparación, ¿no? De conocimiento que se requiere a nivel nacional sobre estos temas, ¿no? Muchas gracias. Ahora quisiera darle la palabra a Marta. Quería complementar sobre el tema conceptual. Marta, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, básicamente yo concuerdo con Fernando que pago por servicios ambientales y mecanismos de retribución son casi lo mismo. Y es importante que resaltar este tema de terminología. Ustedes en sus lecturas tienen una introducción a pago por servicios ambientales con un escrito referencial de Sven Wunder, donde es muy enfocado a lo que significa el régimen de pago por servicios ambientales, con unos criterios específicos de básicamente 5 cosas: que haya un servicio ambiental claro, que haya un comprador, que haya un vendedor, que haya un reconocimiento, digamos, una valoración, y luego que haya una condicionalidad. Es decir, hay momentos donde si no se cumple unas condiciones, entonces no se retribuye. Y ese ha sido un poco un esquema que se ha planteado con un interés de que tengamos mecanismos de medición del desempeño. Es decir, que aquí estamos hablando de unos beneficios muy claros, como es tener un agua limpia, un agua de flujo permanente en épocas de sequía, regulada, ¿no? Una serie de servicios ecosistémicos, y es los que van a estudiar en el próximo módulo, para tener claridad de qué conceptos significan. Y un poco lo que puede haber una diferencia es que en su momento se buscaba un pago, es decir, un pago en efectivo y una valoración económica, que de alguna manera en el tiempo, a nivel de la implementación que se ha dado en esquemas de conservación, se ha visto que ese pago puede ser en efectivo, como puede ser una compensación, como puede ser una retribución. Y finalmente en el Perú, a través de la negociación de la ley, se llegó a este nombre tan grandote de mecanismos de retribución por servicios ambientales. En Colombia, servicios ecosistémicos. En Colombia todavía estamos hablando de pago por servicios ambientales. Yo los invitaría a que miremos esto con una visión sencilla de agilidad y de practicidad, de que de alguna manera son la misma cosa, vestida un poco de formas diferentes por los contextos culturales y también los lenguajes y también el contexto normativo. Y lo interesante de este curso es que buscamos precisamente mirar cómo estas herramientas se pueden aplicar en diferentes contextos. ¿Aló? ¿Hola? ¿El aire acondicionado? Sí, bueno. Creo que perdimos a Tamara, no sé parece. Sí, perdimos a Tamara, no sé si, Patricio, ¿tú tienes la siguiente pregunta? Claro, Marta, ya formulo ahorita la pregunta, dame un segundito. Parece que tenemos un gran volumen de preguntas, entonces las hemos ido organizando para cubrir lo esencial. Nos vamos a dar unos minutos más
Y con eso vamos cerrando porque sabemos que la sesión no queremos que sean muy largas. Las preguntas pendientes también las vamos a circular para tener unas respuestas de los participantes en este panel. Perfecto, entonces formulo una de las últimas preguntas. Viene de Celia Ruiz Bernal, dice consulta para el señor Fernando Momi. ¿Dónde se encuentra y cuál es la línea base para la formulación de los proyectos ecosistémicos? Fernando, por favor. Sí, es una muy buena pregunta porque, digamos, nos hubiera gustado encontrar efectivamente al momento de comenzar a hacer los proyectos, líneas bases, ¿no? Para ver de dónde partimos y cuál va a ser el impacto. Lo que hemos estado haciendo en las empresas donde hemos estado haciendo los estudios tarifarios fue que justamente con DESAN, con Ecodecisión y con el apoyo del Ministerio del Ambiente, en un proyecto que tenían ellos como incubadora de proyectos, logramos que nos financien los diagnósticos hídricos rápidos para poder con ese diagnóstico ver qué proyectos podrían incluirse en el estudio tarifario. Y esto básicamente porque el organismo regulador, a pesar de estar convencido de la necesidad de trabajar en el cuidado de la cuenca, no tiene ningún conocimiento de cuáles son los proyectos que van a tener impacto positivo en el caudal de agua, en la regularidad del agua, ¿no? en el impacto en el medio ambiente. Por ejemplo, si a mí me dicen hay que reforestar y con pino una zona, yo la verdad es que no, ahora lo sé, en ese momento no sabía si incluirlo como algo positivo, porque no sabía si el pino nos va a ayudar o no a regular el caudal, a aumentar la cantidad de agua. Entonces, alguien que sabe del tema tenía que decirlo y por eso asumimos esta colaboración para hacer los diagnósticos hídricos rápidos, ¿no? Y así lo hemos venido haciendo y lo seguimos haciendo felizmente con esta colaboración todavía, ¿no? Ahora ya tenemos personal que además revisa los estudios, contribuye a hacer los diagnósticos. Tenemos un área, quisiéramos tener un área más grande de este tema, pero yo creo que es así como hay un área que revisa las inversiones en infraestructura gris, necesitamos también un área que vea las inversiones en infraestructura verde, ¿no? Como algo natural en un proyecto tarifario, en un organismo regulador, ¿no? Muy bien, Fernando, muchas gracias. Creo que Tamara, ¿ya volviste? ¿Alguna otra pregunta final? No, creo que perdimos. Patricio, me dices que creo que ya con eso estamos finalizando. Yo quería reiterarles a todos el agradecimiento por la participación en el día de hoy. Vamos a volver a revisar bien las preguntas para garantizar que se cubran todas. Pero no quería dejar de pasar, de reiterarles que en este momento tuvimos más de 60 personas participando el día de hoy con los organizadores, esos son alrededor de 53 participantes. Estamos muy orgullosos de esta asistencia porque sabemos que los días son largos y luego sacar el tiempo para participar es todavía más respetable. Y les recalcamos que la tarea de este módulo y la evaluación debe ser entregada para el día domingo. Como es la mecánica, para aquellos que son nuevos conectándose el día de hoy, van a estar recibiendo toda la información de los siguientes módulos próximamente y vamos subiendo toda la información en la plataforma. Nos acompaña Patricio Moreano, quien es nuestro técnico en la parte de información. Yo le quiero agradecer a él por todo y que sepan que él está disponible para cualquier inquietud.
Toda la información que cubrimos en este webinar se subirá en el canal de YouTube para que también ustedes puedan volver a revisar, como también las presentaciones. Muchas gracias y buenas noches con todos. Chao, chao, gracias.